Entramos en la metodología cualitativa, que corresponde al tema 5. Siempre es aleatorio decir por cuál método comenzamos. Me he decidido por el método más filosófico, que es el método fenomenológico. Y completa este tema un método de amplia difusión, que es el estudio de casos. Son ambos altamente representativos de lo que es la metodología cualitativa. Bien, el método fenomenológico lo hemos incorporado aquí porque efectivamente en ciencias sociales, desde la perspectiva del saber filosófico, bajo la expresión de ir a las cosas mismas, fíjense qué expresión, ir a las cosas mismas, es decir, ir a lo esencial, ir a lo fundamental, ir a lo profundo de las cosas, pues se plantea que el ser humano puede llegar a elaborar conocimiento, y conocimiento fiable, mediante una capacidad que no debe ser minusvalorada y que es altamente definitoria de este método, que es la capacidad de intuición. El método fenomenológico arranca con Husserl, se difunde básicamente con Husserl, y luego pues ha sido utilizado para intentar explicar las situaciones del mundo que son realmente complejas. No carece de puntos de debate, ciertamente, y aquí lo vamos a dejar, porque esto de ir a las cosas mismas y esto de aplicar la intuición, se dice desde la ortodoxia del método, que el investigador debe desprenderse de sus prejuicios, incluso de lo que sabe sobre aquello que quiere analizar, pues no es tarea fácil. Pero es interesante el destacar las posibilidades que tiene la mente humana de acercarse a realidades complejas e intentar captar esa misma complejidad para explicar situaciones que de otra manera pues no tendría muchas otras posibilidades de investigación. En esta transparencia, que tienen todas las transparencias que pasamos en estas exposiciones, están en el texto, tienen aquí pues algunos elementos del método fenomenológico que básicamente, como pueden ver, se fundamenta en fuentes que tienen el lenguaje como depósito. Por lo tanto, la literatura, las biografías, las historias de vida, los diarios, etcétera, etcétera. Porque parte de la palabra para llegar a intentar captar esa realidad a través de la palabra. La palabra es fundamental. Y luego también tienen ahí una síntesis de temas que suelen ser objeto de tratamiento de esta metodología. El espacio vivido, el cuerpo vivido, para intentar describir qué es lo que el sujeto siente en determinadas situaciones. Repito, plantea problemas de interpretación, pero sin embargo los filósofos no renuncian a poder llegar al conocimiento de las cosas sin necesidad de aplicar otras metodologías. El segundo método que trata este tema es el estudio de casos, altamente representativo, ¿no? A lo largo de la historia hay insignes investigadores que han utilizado la metodología de estudio de casos para llegar a hacer teorías sumamente complejas. Bastaría con recordar a Freud o recordar a Piaget o los estudios evolutivos de Charlotte Wheeler, etc. ¿Por qué? Porque el caso, estudiado en su profundidad, nos ofrece unas posibilidades de conocimiento que no ofrecen situaciones masivas que solo arañan un poco la superficie. Y hoy sigue siendo el estudio de casos una metodología altamente válida. En medicina se aplica de una manera constante. Los médicos tienen mucho interés en estudiar aquel caso que precisamente merece esa denominación porque se aparta de la generalización, porque tiene singularidad
Y aquí quiero hacer el énfasis en algo que en el texto también está subrayado y que les pido que lean con atención. A veces se presenta como un supuesto estudio de casos el hecho de que se ha estudiado un caso que se tiene a mano. Un caso puede ser una persona, pero puede ser una institución. Y como se tiene a mano y es tan difícil hacer muestreos, pues en realidad se denomina estudio de casos, lo que no debería denominarse así. En un tema anterior les hablaba de las posibilidades y dificultades de, por ejemplo, verificar la eficacia de un método. Bueno, si yo quiero verificar qué es lo que ocurre y quiero describir y conocer en profundidad qué ocurre en una determinada escuela, y elijo la que tengo delante de casa porque, por ejemplo, tengo conocidos, bueno, eso no es un estudio de casos. Esto sería un estudio de observación de un solo caso. N igual a 1. N es el número de elementos de una muestra, ¿no? Pues eso sería una muestra de un caso. Ahora, si yo selecciono el caso por su singularidad, por ejemplo, una escuela que ya se ha demostrado que lleva a cabo un proceso de integración de los niños inmigrantes con un nivel de eficacia que realmente es considerable, es encomiable. Y entonces yo quiero saber qué pasa allá adentro, por qué tiene tanto éxito esa escuela. Entonces ya no es un caso cualquiera de n igual a 1, no, me interesa esa escuela porque hace, seguro, unas cosas que quiero averiguar distintas de las otras. De la misma manera que se puede estudiar un caso de una persona que consigue pues que sus clientes, por ejemplo, sus clientes unánimemente estén satisfechos, sin que el profesional en cuestión acierte con todas las soluciones, pero consigue unanimidad en la aceptación y en la actitud positiva. ¿Qué hace de distinto? ¿Qué tiene de distinta esa persona en el trato con sus clientes, con sus semejantes, que le hace tener esa virtud de que todo el mundo lo acepte? Bueno, pues esto sería un estudio de casos. Por lo tanto, el caso es interesante cuando ofrece una singularidad, y el estudio lo que pretende precisamente es averiguar en qué consiste esa singularidad. Por eso los casos se estudian en profundidad. Está situado dentro de la metodología cualitativa, por supuesto. Eso no excluye que sobre una determinada situación pudiéramos hablar de datos estadísticos, numéricos, de porcentajes, de promedio de edad que tienen los maestros o años de experiencia o estudios que han cursado en esa escuela singular, etcétera, ¿no? Pero lo que interesa son sobre todo las metodologías, los instrumentos más cualitativos que nos permiten llegar hasta lo que es más profundo. Y dentro de estos instrumentos, bueno, pues está la entrevista. Si en un tema anterior habíamos tratado en profundidad el tema del cuestionario como paradigmático de instrumento para recoger datos cuantitativos, la entrevista es el instrumento, mejor dicho, deberíamos llamarle técnica, para recoger datos de tipo cualitativo. Y, bueno, hay muchos tipos de entrevista, evidentemente puede estar más o menos estructurada. Aquí tienen una síntesis de los tipos de entrevista y les recomiendo que la estudien en profundidad, porque realmente la entrevista tiene muchas posibilidades en la metodología cualitativa. Y cuando se quiere entrar en una situación en profundidad, realizar entrevistas también en profundidad, es decir, no meras preguntas de si no, de verdadero o falso o de un dato cuantitativo, sino realmente que se vaya a lo profundo, a lo explicativo, incluso a lo proyectivo de las situaciones. Bueno, pues entonces hay que recurrir a la entrevista, que no es fácil de llevar a cabo.
si el investigador ya debe seguir todo un proceso de validación para aplicar cuestionarios, pues ¿qué diríamos de la entrevista? Pues aquí no es tanta la validación previa, que también, las cuestiones a tratar hay que verificarlas con seriedad, cuanto la capacidad de interpretación de todo el material, de toda la información que se podrá recoger en la entrevista. Dicho de otra manera, el papel del entrevistador es fundamental. Por eso en el texto también se dedica una parte a analizar cuáles son las características del entrevistador. Repito, la calidad de la entrevista depende directamente de la calidad del entrevistador. En las lecturas de recomendación hay una lectura específica para profundizar en el estudio de casos y también en el método fenomenológico. Bueno, pues ustedes vayan allá, completen lo que se lee en el texto con alguna lectura complementaria y advierten que aquí tienen ya dos grandes métodos que ofrecen posibilidades inmensas dentro del ámbito de la investigación en ciencias sociales.